buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente también se sintonizan. Muchísimas gracias por estar allí. Es nuestro anhelo de que la palabra de Dios puede estar, como es su propósito, edificando nuestras vidas y ojalá también dando nueva vida a aquellos que todavía no la hubiesen tenido. Jesús dijo que sus palabras son vida y no cabe duda, es así. Hoy que se vuelve tan necesario en estas circunstancias, no cabe duda que sí, siempre es pertinente. Estamos entonces ya listos para continuar con nuestro estudio, nuestra gran serie de Contagiando a Cristo. Nos hemos aprovechado de estas circunstancias para ese título. Y así debería ser, ¿no es cierto? Algo que es inevitable, pero que sin embargo va a pasar. Así debe ser con la nueva vida en Cristo, para aquellos que le conocemos, el contagiar a otros de Cristo, no del cristianismo, ya lo hemos señalado, sino de Cristo. Estamos también en esta serie de los viajes de Pablo, estamos en su segundo viaje misionero, estamos en Hechos capítulo 16 y hemos llegado a un hito muy importante, cuando se inicia la obra, la misión, la evangelización en Europa, lo que es Europa actualmente, en la ciudad de Filipos. Recuerdan esta Roma en miniatura. Y entonces ahí hemos dejado el relato, ¿no es cierto? Han llegado, ¿no es cierto?, allí, y de una manera especial, singular, se ha producido la primera conversión. Una mujer, esta mujer, ¿no es cierto?, tan importante, dadas las circunstancias, Lidia de Tiatira, esta mujer que era empresaria, recuerda, vendedora de púrpura, y entonces ahí se ha convertido y su casa se ha vuelto una ayuda, ha brindado hospitalidad a los misioneros, ¿no es cierto? Pero mientras eso ocurre, recuerden, también hemos visto que se ha producido un dramático encuentro entre esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Recuerdan esta muchacha, y qué terrible, ¿no es cierto?, que daba gran ganancia a sus amos, adivinando, y terrible. Y entonces lo sorprendente, como vimos, y hay siempre tanto que decir, cómo esta mujer con espíritu de adivinación se puso a hacer propaganda gratuita a los misioneros. Recuerdan lo que decía: estos son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Tremenda publicidad, propaganda gratuita, por la cual me imagino nosotros estaríamos muy contentos, lo tomaríamos como un hecho positivo, probablemente. Sin embargo, vimos que el discernimiento de este hombre de Dios, de Pablo, hizo que, desagradándole a él, interesante, ¿no es cierto? Es más, no solo estuvo mal, sino le desagradó. Volviéndose, le dijo al espíritu que saliera, y en aquella misma hora salió. Y entonces, ¿por qué vimos la importancia de la separación ministerial? Como hemos dicho, esto, si no hubiera ocurrido, hubiera traído fortísimos problemas, ¿no es cierto?, a la independencia, autonomía testimonial, la falta de autoridad, etc. Así que esto es importante. Y a raíz de eso, ¿no es cierto?, que vimos también que lamentablemente, en vez de ganarse el reconocimiento, la gratitud, ni de la familia, menos de los amos, qué terrible esta trata espiritual de blancas, ¿no es cierto?, han traído con una serie de pretextos, 6 pretextos por lo menos hemos visto, y los han puesto en la cárcel, en el calabozo de más adentro, estos siervos de Dios. Y ahí están, así lo dejamos, y con la expectativa que iba a ser Dios. Y sí, y en esta noche lo que vamos a ver es eso, ¿no? En esas circunstancias, ¿qué es lo que puede pasar? No se ha terminado la historia, el sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana, al ministerio cristiano. Es más, el apóstol Pablo mismo va a decir más temprano en su testamento espiritual, según de Timoteo, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le anima a Timoteo: sufre como buen soldado, contrario a mucha de la tendencia hoy popular, ¿no?, de la predicación aparentemente evangélica. Y entonces es parte de ello. Ahora no estamos diciendo que tenga que haber una vocación de masoquismo o algo por el estilo, pero va a ser parte. Es más, el tema no es sufrir, sino la razón. Como diría Pedro también, no como malhechor, como por entremeterse en lo ajeno, sino como cristiano. Interesante que uno de los distintivos del término de las 3 veces que aparece en el Nuevo Testamento cristiano es eso, el sufrimiento. Y aquí están sufriendo, están en la cárcel, puestos en el cepo. Y ante eso se está produciendo, obviamente, después de haberlos azotados con varas. No es poca cosa, ¿no es cierto? Y ellos allí
no han mencionado nada, no han dicho nada, y entonces ahí están en el calabozo de más adentro. Entonces la pregunta inevitable en estas circunstancias es, ¿cómo se puede sobrellevar el sufrimiento? Más que meramente soportar, ¿cómo se puede sobrellevar, ¿no?, el sufrimiento? Y una de las preguntas que quedan entre líneas ahí, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿No estaban haciendo lo incorrecto? ¿No eran sus siervos? En el espíritu del libro de Job, ¿por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios? Pues vamos a ver que sí, Dios está presente, pero el enfoque es cómo podemos, entre comillas, sobrellevar el sufrimiento, esta crisis, por decirlo de alguna manera. Crisis es un cambio drástico que va a revelar el fondo, la esencia de las cosas, como hemos mencionado y como vamos a ver, como un terremoto. El terremoto no tira abajo las casas, prueba los cimientos, recuerda, ¿no es cierto? Va a revelar si estos eran buenos o no. Igual lo que vamos a ver. Así que, ¿dónde está Dios? Vamos a ver lo que va a actuar aquí. Y de una manera muy sobria, muy discreta, pero va a ver usted. Así que hemos titulado a nuestro estudio de esta noche, Hechos 16, 25 al 34, Dios, aludiendo a esta película famosa, recuerdan de Dios no está muerto. Nosotros vamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿No ve esto? Sí. Y hemos titulado, Dios no está tuerto. No ha volteado el rostro, no se hace el de la vista gorda. Dios no está tuerto. Y vamos a ver eso. Antes, oramos unos instantes. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de abrirla, el privilegio de tenerte a ti, tú seguir siendo el mismo, y nosotros, Señor, tan frágiles y que tanto te necesitamos a ti. Y seguramente tú comprendes y conoces nuestro sufrimiento mejor que nosotros mismos. Y ahora, Señor, que podamos nosotros estar a la altura también de estas circunstancias, de poder aprender algunas lecciones en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se puede llevar el sufrimiento? Recuerde que ellos están en el cepo, están en el calabozo de más adentro, y eso en ningún momento, ni ahora, menos 20 siglos atrás, fue grato. Entonces, ¿cómo se puede sobrellevar el sufrimiento? Tres grandes cosas, tres grandes áreas encontramos aquí. La primera, los discípulos. Ellos eran discípulos, seguidores del Señor Jesús. Los discípulos pueden crecer en su confianza. Eso es lo que nos recuerda el versículo 25. Mire lo que estos discípulos estaban haciendo. Note cada detalle. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A la medianoche. ¿Es que ellos tenían problemas de insomnio? ¿O es que les gustaba cantar de noche? No, no era eso. Sino que era justo a la medianoche, la hora, el momento más terrible. ¿Por qué? Porque probablemente, muy seguramente, el dolor no les dejaba dormir. Estaban en pleno cepo. Y entonces, cuando no se puede soportar el sufrimiento, ¿qué se hace? Pues miren lo que hacían ellos. Ahí estaban ellos orando, hablaban con el Señor, sintiéndose que no estaban solos. Algo que siempre podemos hacer en estos momentos de incertidumbre, aislamiento también. Así que estaban allí exaltando a Dios antes que expresar su dolor. No estaban quejándose. No es que se confundió sus lamentos con canto. Estaban cantando. Y note himnos, ¿no? Literalmente himneando al Señor, en el griego se diría. Entonces, y ahí estaban exaltándole a Él. Note ahí cómo transformaron su tortura, la tortura que habían sufrido, en testimonio. Y ahí su auditorio y los presos los oían. A propósito, estamos aquí ante un hecho histórico. ¿Sabe cuál hecho histórico? Este es el primer concierto de música cristiana, de canto cristiano en Europa. ¿Quiénes fueron? Estos siervos de Dios, presos por hacer la obra de Dios. Y los presos los oían. Así que los discípulos pueden crecer en su confianza. ¿Qué desafío para nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento en el sufrimiento? Recuerde, aquí está un buen ejemplo. Ahí es donde se va a poder ver la diferencia de carácter, la diferencia que hace Cristo en nuestros corazones. En segundo lugar, ¿cómo se puede sobrellevar el sufrimiento? Los discípulos pueden crecer en su confianza. En segundo lugar, Dios puede cambiar las circunstancias. Claro que sí, habíamos dicho que Dios no está tuerto. Él no se hace al lado, no mira de costado, no. Él está muy pendiente. Y mire lo que ocurre en el versículo 26. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Ha notado? A propósito, ni siquiera se menciona a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que es Dios?
En un instante se lo vamos a decir. Lo que vemos aquí que el mismo Señor no soportó el sufrimiento de sus siervos. Dios no está ciego, tuerto. Él no voltea el rostro. Él conoce. Y él aquí, están cantando Pablo y Silas, ahora él se une al dúo y se transformó en un trío. El mismo Dios se unió a ellos. Y el Todopoderoso apenas carraspeó y esto se transformó en terremoto. ¿Por qué decimos esto? No es mera retórica. Cada vez que en la Biblia Dios habla, usted va a notar hay un terremoto. Desde usted puede recordar la entrega de la ley, etcétera. Siempre. Ese es el tono, ese es el timbre de la voz de Dios, el terremoto. La fuerza también se asemeja, como nos dice la Escritura, a trompeta, pero en este caso es la voz misma de Dios. Así que Dios se ha unido a este dúo y se ha transformado en un trío. Todo se conmovió, los cimientos, las celdas, las cadenas, la cárcel completa. Así que, ¿por qué? Bastó que Dios interviniera. Ahora, estás cambiando las circunstancias, nada más. En el momento, bastó eso. Apenas cual carraspeo, cual aclarar la garganta, entre comillas. ¿No es cierto? Y vino un tremendo terremoto, un gran terremoto, de repente, en medio del concierto que daban estos hombres de Dios. La tercera cosa, es la que vamos a tomar más tiempo. Hemos visto que los discípulos pueden crecer en su confianza. Estamos viendo que Dios puede cambiar las circunstancias, no le quepa la menor duda. Él puede cambiarlas en un instante, pero lo que Él quiere antes que cambiar las circunstancias es cambiar nuestro corazón, es cambiar nuestro carácter. Recuerde, de eso se trata. El tema no está el problema en las circunstancias. Todos pasamos por las mismas circunstancias. La diferencia está en nuestra reacción ante ellas. Tercero, veamos en detalle que los demás también pueden convertirse en las crisis. Ahí está el propósito de Dios. El fin no es las crisis, no es el sufrimiento, es un medio, recuerden. Y ahí vamos a ver cómo los demás pueden llegar a convertirse, en conocer al Señor como su Salvador. Así que ahí está. Veamos que lamentablemente la primera circunstancia es que en las crisis puede haber muerte. Dice el versículo 27, despertando el carcelero se ha despertado. ¿Quién no se va a despertar en medio del gran terremoto? Y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. En medio de la crisis, mire lo que significó para este carcelero. ¿Qué fue? Muerte. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el carcelero tendría que pagar con su propia vida. Esa es una ley que aún perdura, ¿no es cierto? El ejemplo, si un preso se escapa, entre comillas, escapar, se escapa de un preso de 10 años de condena, el responsable paga con 10 años de cárcel. O sea, sustituye, toma la pena del que se había escapado. Así que aquí vemos cómo el suicidio no es la solución, sino una salida satánica. Lamentablemente es algo muy común el pensar que el suicidio puede solucionar, no soluciona nada, apenas es una salida satánica y que le va a llevar probablemente un problema mucho mayor, a enfrentar una eternidad sin Cristo. Entonces, esto nos recuerda la cultura de muerte en que vivimos: suicidio, aborto, eutanasia, genocidio. ¿Le suena familiar? Esa es la propuesta que hace el sistema. Ante un problema, una situación, algo que no tiene una respuesta, va a ocurrir eso. Puede haber muerte. En segundo lugar, en las crisis puede haber milagros. Y aquí, ¿dónde está el milagro? Versículo 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, le dice al carcelero, pues todos estamos aquí. El milagro aquí no es que hubiesen encarcelados, eso no es ningún milagro en una cárcel. El milagro era sino que estos no se hubieran escapado. Una cárcel llena de presos, todo abierto, sin cadenas, sin puertas, sin nada, y nadie se escapó. Ese es el milagro. Note cómo Dios está obrando al mismo tiempo. Y aquí está un milagro. Así que, como ya hemos dicho, lamentablemente el vigilante, el carcelero, pagaría con su vida si esto se hubiera producido. Así que Dios está en control. Él, recuerde, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él requiere que todos los hombres conozcan, vengan al arrepentimiento y conozcan a Él como Salvador. Así que aquí están dos circunstancias que se pueden producir: muerte y milagros. No es lo único. Así que miren las cosas que se pueden producir en las crisis, inusitadas, ¿no es cierto? En tercer lugar, en las crisis puede haber moderación. Algo muy difícil, porque lo que abunda en una crisis es la desesperación, el desconcierto, comprensible, ¿no es cierto? Sin embargo, puede haber moderación. Mire en quién va a tomar la moderación. Versículo 29. Él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro
y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Note, aquí las crisis obviamente no homenajean ni honran a nadie, sino humillan a todos. Los problemas, la pandemia, nos igualan a todos. ¿No es cierto? No hace distingo. Y esta pandemia es mundial, por ejemplo. Así que nos iguala a todos. Y aquí el carcelero ahora estaba humillado a los pies de los hombres a los cuales él había herido. Qué paradoja, ¿no? Qué ironía de la vida. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él usa las circunstancias, recuerdan. Y aquí mire la moderación de este hombre, la mansedumbre. Le recuerdo, estamos hablando de un carcelero. Y estos trabajos y las personas que están en ellos no son ninguna personas que digamos muy dóciles, muy delicadas, muy finas, no. Y mire cómo ahora está humillado a los pies de aquellos a quienes había herido. Así que, ¿qué está ocurriendo? En las crisis, ¿no es cierto? Puede haber mansedumbre. También, en cuarto lugar, en las crisis puede haber motivación. Aquí nos dice el versículo 30, dice, y sacándolos, se precipitaba dentro del carcelero, les dijo, atención, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es impresionante, este hombre tan rudo, este hombre que era el que se había encargado de meterlo más adentro, un hombre, imagínese usted cómo sería su vida, ¿no? De este carcelero, que inevitablemente estaba preso junto con los presos. Siendo un hombre libre, vivía preso junto con los presos. Su casa estaba ahí. ¡Qué vida! Así que ahora hace una de las preguntas más importantes. Y mira el respeto, señores. ¿Qué tal cambio, no? Cómo las circunstancias ponen a prueba, como hemos dicho, lo que hay verdaderamente dentro. Y así que, con todo respeto, este hombre ahora manifiesta la inquietud más importante. Usó Dios las circunstancias para conmover el corazón del carcelero, y hace la inquietud más importante. La inquietud más importante se intensificó. Una de las cosas que Dios quiere hacer es usar estas circunstancias para ese propósito. Aprendimos a decir cuando alguien está en cama, enfermo, por lo que fuere, es el mejor momento para mirar al cielo. ¿No ha notado? Así que Dios usa estas circunstancias. Aludimos a un escritor famoso, C.S. Lewis. Él decía más o menos así, que hay cosas que pueden pasar y podemos ser indiferentes. Es más, que podemos ser tolerantes. Pareciera como que Dios susurra en medio de la comodidad. ¿Y no es verdad? No escuchamos su voz. Pero como que Él grita en medio de la adversidad. Y no cabe duda aquí que este terremoto era la voz de Dios. Y miren lo que está pasando. Este hombre, el carcelero, ahora está con la inquietud más importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A propósito, la inquietud, no decimos el argumento, porque él pensaba que era cuestión de hacer. Probablemente usted, amigo, haya una persona que piense que es cuestión de hacer. Sí, pero no se trata de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Tienen que salvarnos. El que lo podía hacer fue Jesucristo y Él lo hizo. ¿Cómo? Con su propia vida. Él pagó, ¿no es cierto?, el justo por los injustos. Pero el enfoque, la preocupación era correcta. Quinto, vemos que en las crisis puede haber multiplicación. Y note lo que va a pasar. Versículo 31. Recuerda, estamos en una cárcel, en el calabozo, en un momento de medianoche, todo terrible. ¿Y qué ocurre? Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremendo. ¿Qué vemos aquí? La evangelización del carcelero. No fue la venganza de los siervos. Dijo, no, bien hecho, muérete. No, no fue nada. Lo tienes bien merecido. Ahora pues, no. ¿Qué ocurrió? El momento, ¿no? Y eso nos revela la sobriedad, la sensibilidad de estos hombres que a pesar del sufrimiento, ¿no es cierto?, reveló lo que había, el corazón de siervo. Tremendo. Y ellos que dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La evangelización. Siguieron siendo siervos. Una de las cosas más difíciles, y hablamos por experiencia, es que en las circunstancias a veces podemos repito, reaccionar de manera no solo diferente, muy diferente. Podemos olvidar lo que en realidad somos. Si es que en verdad lo somos, no se puede olvidar, pero ese es el riesgo. Y entonces las crisis van a, una vez más, poner a prueba, a revelar lo que en realidad somos. No es en el momento de la comodidad, en el momento de la tranquilidad, no, en el momento de la crisis. Y aquí estos manifestaron que eran misioneros, que su propósito era transmitir, compartir las buenas nuevas en medio de las malas circunstancias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En segundo lugar, vemos que también se produce, dijimos que puede haber multiplicación, se produce la extensión a los de su casa.
versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. Repito, estamos hablando en la cárcel. Esto no es un curso, no están saliendo en las plazas a testificar, no es un viaje meramente, no están ni libres. Y ahí están ahora en la casa del carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Ahora, aquí desde el punto de vista cinematográfico, entre comillas, diríamos que hay que ver la continuidad. Están en la cárcel y ahora están en la casa. Obviamente la casa del carcelero estaba allí también, como dijimos. Él y su familia estaban, entre comillas, cual presos junto con ellos. Y ahora están en su casa y le han hablado a los de su casa. Ese es el propósito de Dios. Usar las circunstancias, las crisis, para cumplir, para seguir cumpliendo la gran comisión. El gran desafío para nosotros los creyentes en medio de esta pandemia, que no caigamos en una anemia. Ese es el desafío, que sigamos cumpliendo, contagiando a Cristo. Pero seguramente contagiamos, compartimos una serie de cosas y tal vez nada de Cristo. Será porque uno no puede compartir lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no, de lo que aquello no le sobra. Necesitamos una vez más eso. Se va a poner a prueba lo que en realidad somos. Así que mire, se ha producido esta multiplicación de la misión. Imagínense lo que Dios quiere hacer, no cabe duda. Dios está en control de cada circunstancia, pero nosotros decidimos cómo reaccionar ante esas circunstancias. Qué tremendo, solo Dios es capaz de hacer esto, de usar una crisis para extender la comisión, para consolidar la comisión. Y aquí vemos cómo ahora no solo el carcelero, sino su casa, su familia, han conocido literalmente al Señor Jesucristo. Una vez más aprovechamos a usted, amigo, que está ahí, quien sabe que no entiende mucho de esto. Le digo, se trata no de una religión, sino de una relación. No se trata del cristianismo, se trata de Cristo. Fue quien murió en su lugar y en el mío, el que llevó nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Pero necesita usted poner su total confianza en Él. Necesita usted tener el mismo anhelo que tenía este carcelero, de que si se tratara de mí, ¿qué debo hacer? Lo que teníamos que hacer lo hizo Cristo. Tan solamente usted tiene que poner su fe en Él, ejercer su fe en Él. Así que mire las cosas que pueden darse en medio del sufrimiento. Y para ir terminando, en las crisis, sexto, puede haber también misericordia, puede propiciarse la misericordia. Mire lo que nos dice el versículo 33. Y dice, hablando del carcelero, el enfoque en esta última parte ha sido en el carcelero, imagínense. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Note, este carcelero, estamos hablando de un hombre rudo, más que rudo, ahora creyente, ha conocido, ha puesto su confianza en Cristo. Ahora este creyente, ¿qué está haciendo? Ha sido transformado. ¿No es cierto? El Evangelio transformó a un ejecutor en un enfermero. Están lavando las heridas, un acto de misericordia, un acto de servicio hacia ahora sus nuevos hermanos en la fe. Así que en medio de las circunstancias, qué importante es la misericordia. No cabe duda, es algo que suelen hacer los movimientos de voluntariado, las personas altruistas. ¿Cómo no? Qué importante. Máxime en el nombre del Señor Jesucristo, no cabe duda. Así que en las crisis, ¿cómo no? Puede haber misericordia, puede propiciarse tal. Por último, en las crisis puede propiciarse, puede darse, puede haber manifestación. ¿De qué tipo? Maduración. Y note lo que va a ocurrir aquí. Note esta maduración ante la comunidad, esta manifestación. Versículo 33. Hemos visto que él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, recuerda, empezó la historia a las 12 de la noche, a la medianoche, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, que encontramos una manifestación ante su comunidad. Esta transformación privada del corazón del carcelero, recuerdan, y los de su casa, ahora se tradujo en un testimonio público. Que estoy parafraseando el bautismo. El bautismo es una evidencia, ¿no es cierto? Una evidencia pública de una experiencia privada. Es la evidencia testimonial de algo que pasó de manera espiritual, el bautismo. Y ahí está el acto. No hay creyente entre los seguidores de Cristo, no existe el servicio secreto. Todos debemos ser seguidores públicos, así como Cristo murió públicamente en una cruz. Así que aquí está.
Este carcelero, como habíamos dicho antaño, ha conocido, inmediatamente se bautizó. Él con todos los suyos. Una manifestación ante su comunidad. El bautismo es algo público. Segundo, encontramos una manifestación a su casa, los de su casa, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Una manifestación en su propia casa. ¿Qué encontramos? La fe, la nueva fe de este carcelero fomentó su fraternidad, la hospitalidad con estos hermanos. Entonces, lo que estamos viendo son las repercusiones del Evangelio. No quedó en un ámbito secreto, privado, en el corazón. Se manifestó a la comunidad del bautismo y ahora a su casa. Les lleva a su casa la hospitalidad, como ya habíamos visto en el caso de Lidia, ¿recuerdan? No era mera educación, amabilidad, cortesía, no. Es un fruto directo de la nueva vida en Cristo. De eso nos habla en 2 de Juan, donde lo va a poner en un aspecto crítico, de más bien ser cuidadosos con la hospitalidad, de no abrir la casa ante cualquiera, máxime si no trae la doctrina de Cristo, porque abrir la casa es como abrir el corazón. ¿Han notado eso? Es la expresión tal, y nosotros como latinos lo entendemos mejor. Así que aquí está una manifestación en su casa, ¿no es cierto? Así que la hospitalidad hacia sus nuevos hermanos. Por último, encontramos una manifestación de su convicción, de la convicción de su corazón. Versículo 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Mire, este carcelero era siervo de los siervos. Y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bonito corolario, qué bonita conclusión, ¿no es cierto? Donde se da testimonio del corazón cambiado de este carcelero. Se regocijó por su relación, por la relación con su Redentor. Y una persona que conoce a Cristo es una persona que ahora va a conocer lo que es el gozo, más que la mera alegría circunstancial, el gozo permanente, que no está en función de las circunstancias. ¿Quién podría, por las circunstancias, estar en una cárcel, un terremoto? No, sería de mal gusto. No, era porque a pesar de las circunstancias, en medio de las circunstancias, ha conocido a Cristo. Así que su convicción contagió a su casa. Recuerdan nuestra serie Contagiando a Cristo. Y así lo conocieron en su comunidad. No quedó presa, no fue algo privado, es entre Dios y yo. ¿Ha escuchado esos clichés? Sí, muchas veces decimos eso y a veces suenan a pretexto, excusa terrible, ¿no? Que contradice el espíritu de contagiar a Cristo. Así que esta convicción contagió a su casa y así fue conocido, lo demostró en su comunidad. De carcelero de hombres se convirtió en consuelo de hermanos. Eso solo lo puede hacer el Evangelio, la buena noticia. Así que mire lo que se puede producir en las crisis, tremendos efectos. Que el Señor nos ayude a estar a la altura de estas crisis. A propósito, ¿cuánto Dios está queriendo usar estas circunstancias, esta crisis de la pandemia para obrar en primer lugar en nuestro corazón? Para luego influir en nuestra casa y luego en nuestra comunidad. ¿Se lo permitiremos? Dios no es el problema, Él tiene todo poder. Pero tiene tal poder, sin embargo, no le permitimos que obre en nuestro corazón. Y queremos echarle la culpa a las circunstancias. No se trata de eso. Que el Señor nos ayude. Recuerde, Dios no está muerto ni está tuerto. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que tú eres un Dios que está pendiente de todo, cuanto más de sus siervos, y no te es ajeno el sufrimiento de tus siervos. Literalmente sientes lo que sienten aquellos que sufren. Y Señor, pedimos en esta noche de manera especial por aquellos que están sintonizándonos y quién sabe están sufriendo por alguna circunstancia sanitaria, por alguna pérdida, por alguna necesidad. Señor, que sirva para que puedan conocerte a ti, para que esta crisis no haga sino servir para que te conozcan a ti, que haces la diferencia. Gracias por el privilegio de conocerte. Y ahora una vez más, usa tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Recuerden, le animamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, suscríbase ya, y también a nuestra cuenta de Facebook. Y como hemos dicho, en unos días vamos a tener algunos nuevos alcances, nuevos datos en ese sentido. Y para este domingo en nuestra iglesia celebramos nuestras fiestas patrias. No se olvide venir de rojo y blanco. Que el Señor nos bendiga.